Imaginemos por un momento tener que calcular la fecha exacta de la propia aniquilación. Y no hablo del día de un funeral o del luto de quienes se quedan, ni del legado. Claro, no hablamos de los que sobreviven. Exacto. Hablo del borrado total y absoluto de la conciencia. Ese momento en el que el universo simplemente sigue adelante como si nunca hubiéramos existido. Uf, es un pensamiento que da bastante vértigo, la verdad. Totalmente. Pues hoy vamos a asomarnos a ese abismo verdaderamente aterrador en esta inmersión analítica, y vamos a descubrir cómo esa oscuridad infinita puede convertirse, curiosamente, en la carta de amor más visceral que jamás se haya escrito a la experiencia sensorial humana. Es un giro completamente contraintuitivo. Pero bueno, ahí reside precisamente la fuerza del material que tenemos hoy entre manos. Nuestra misión es desentrañar una obra muy particular que aborda de frente y sin filtros esa certeza gélida de la inexistencia. Sí, no estamos ante un tratado médico ni un manual de autoayuda. Vamos a sumergirnos en Mi muerte, un poema brutal escrito por Enrico María Rende y publicado en 2023 por Ediciones, bajo el sello Ediciones El Medallón de Medusa. Y a ver, para que quien nos escucha tenga el mapa completo en la cabeza, el análisis de hoy se basa en el texto íntegro, que son 10 secciones, pero también en todo el ecosistema de la obra. O sea, no solo las palabras. Exacto. Esto incluye un epígrafe muy enigmático sobre el cálculo de una fecha no humana y una imaginería visual muy potente que acompaña al texto. Sí, unas imágenes que tienen tela. Vemos estatuas funerarias, rejas oxidadas por el paso del tiempo, paisajes naturales imponentes y el propio logotipo de la editorial, que muestra al mítico Perseo sosteniendo la cabeza de Medusa. Claro, todo en este libro está diseñado para crear una atmósfera opresiva que te obliga a mirar a la muerte de cara. Pero, para entender el impacto real de este texto, primero hay que establecer un concepto fundamental. El autor hace un corte casi quirúrgico aquí. Sí, separa radicalmente la idea de la defunción del concepto tradicional del luto. Y lo hace desde el minuto 1. En el contraste que se establece entre las estrofas 1 y 9, vemos cómo describe esa visión clásica de la muerte. La visión que se centra en los que se quedan aquí. La visión cultural que tenemos todos asimilada. Eso es. Menciona el hogar vacío o el eco de una voz que no volverá. Habla de un frío que se te adueña como una enfermedad. Sin embargo, Rende marca una frontera infranqueable con eso. Dice, literalmente, mi muerte, sin embargo, es otra cosa. Vale, vamos a desgranar esto, porque el cambio de perspectiva es masivo. Ya lo creo. A ver, si pensamos en el luto tradicional, es como estar dentro de una casa, abrir una puerta y sentir una corriente de aire helado que entra de golpe. Alguien falta en esa habitación. Está ese eco de la voz. Hay un vacío físico, claro. Ajá, pero la muerte personal, esa propia nulidad que describe el autor, no es la corriente de aire frío. Es la desaparición de la casa misma. Es que no queden los cimientos, ni las paredes, ni el aire, y mucho menos alguien para sentir el frío. Es una aproximación muy interesante. Y de hecho, el autor nos empuja un paso más allá de esa analogía de la casa. Lo fascinante aquí es el uso del término filosófico entelequia. Que es una palabra con muchísimo peso. Muchísimo. En la tradición aristotélica, la entelequia es el estado de plena realización, la culminación absoluta del potencial de un ser. O sea, lo máximo a lo que puede aspirar. Exacto. Entonces, al hablar de la negación de su entelequia, esto deja de ser un mero poema sobre la tristeza o el desahogo emocional. Se convierte en una declaración ontológica rigurosa. Espera, porque para quienes no estamos inmersos en la filosofía dura en nuestro día a día, a efectos prácticos, ¿a qué nos referimos con una declaración ontológica? Pues mira, la ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, la existencia misma. Cuando decimos que es una declaración ontológica, significa que el autor no está hablando de psicología, está hablando de las reglas fundamentales de la realidad. De las bases del universo. Eso es. No se lamenta por dejar de participar en la sociedad, sino que se enfrenta al hecho incomprensible de dejar de ser, el apagón definitivo de la máquina que genera la conciencia. ¡Wow! Y claro, si nos enfrentamos a un apagón tan definitivo, a una nulidad tan aplastante, la reacción más lógica del cerebro humano a lo largo de los milenios ha sido entrar en pánico y construir redes de seguridad. Las famosas estructuras de consuelo, sí. Si la nulidad es absoluta, la humanidad inventa algo que mitigue ese terror. Pero aquí el poema no se anda con rodeos. Desmantela metódicamente todas esas estructuras.
especialmente las religiosas. Hay un concepto en psicología que es la teoría de la gestión del terror. Postula que gran parte de la cultura, y sobre todo la religión, nace como un mecanismo de defensa contra ese miedo paralizante a morir. Pues el autor ataca directamente ese mecanismo en las estrofas 3 y 5. Considera inútil cualquier doctrina. Hace un barrido exhaustivo por las religiones monoteístas. Es implacable. Dice que de nada sirve el piadoso discurso de un madero, que es obviamente una alusión al cristianismo. Y tampoco sirven las velas de un candelabro, aunque sean 7, señalando al judaísmo. Claro. Y luego afirma que al vacío no hay con qué iluminarlo, ni con 1000 cantos desde el minarete, refiriéndose al Islam. Para la voz poética todo eso es la gran invención humana. Un salvavidas de plomo ante el horror. Literalmente lo califica de sofisma sofisticado. Y un sofisma es un argumento falso que se hace pasar por verdadero con mucha habilidad. O sea, un engaño estructurado. Exacto. Y utiliza una figura muy potente para ilustrarlo. Lo llama un trabajo de Sísifo de interpretación. Y lo compara con intentar sacar del océano al dios egipcio Amón. Sísifo, claro. El mito de empujar la roca montaña arriba eternamente para verla caer de nuevo. Es decir, el autor ve el acto de intentar darle sentido místico a la muerte como un esfuerzo agotador. Totalmente inútil, ¿sí? Empujamos esa roca para consolarnos hoy, pero inevitablemente vuelve a aplastarnos cuando nos damos de bruces con la verdadera realidad del vacío. La roca es nuestra necesidad de significado y la montaña es la indiferencia absoluta del universo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el autor rechaza de una manera tan clínica y tajante toda doctrina religiosa, hay algo que choca muchísimo. El epígrafe. Exacto. ¿Por qué comienza el libro con un epígrafe tan críptico invitando a calcular la fecha de su muerte y diciendo, la fecha es el 666? No es una referencia al Apocalipsis bíblico. Parece una contradicción enorme. Es verdad, esto plantea una pregunta importante y, de hecho, es uno de los puntos clave de la obra. A primera vista resulta paradójico, pero la clave está en el verso anterior que dice, no es fecha humana. Vale, entonces no le está dando la razón a la religión. Para nada. El autor no está validando la escatología cristiana. Un segundo, definamos escatología rápido para tenerlo claro, que suena muy técnico. A ver, la escatología es la parte de la teología que estudia el destino final del universo, el fin de los tiempos. Al usar el 666, no invoca al diablo teológico. ¿Qué hace entonces? Está subvirtiendo ese símbolo por completo. Utiliza el número que asociamos culturalmente con el Apocalipsis para representar una métrica de tiempo totalmente ajena a la humanidad. Demuestra que nuestros relojes, calendarios y dogmas no sirven de nada ante la eternidad. Es como intentar medir la vastidad del espacio interestelar usando un reloj de pulsera. La herramienta simplemente no encaja. Una analogía perfecta. El 666 es aquí el código de un infinito mudo que nos sobrepasa. Y habiendo quitado a quien lee cualquier posibilidad de usar ese reloj de pulsera, cualquier salvavidas espiritual, el poema nos obliga a mirar directamente al abismo del tiempo cronológico. Y la sensación de vértigo es brutal. Y ese vértigo se articula clarísimamente en la estrofa 4. Rende confiesa algo muy revelador sobre el origen de su terror. Escribe, pero no es el instante, ni el momento, ni el día después lo que me espanta. O sea, el proceso biológico de morir no es lo que genera la angustia. No, es la escala de lo que viene después. Le espanta la idea de que 1.000.000 de tiempos, billones y eones enteros serán para siempre una simple nada, y dice que su ciencia hierofanta no valdrá de nada en ese vacío. Y un pequeño paréntesis aquí, ciencia hierofanta sueña algo sacado de una orden mística. ¿Qué nos está diciendo con esto? Pues mira, en la antigüedad un hierofante era el sacerdote supremo que interpretaba los misterios sagrados en Grecia, era el guardián del conocimiento profundo. Ajá. Al decir que su ciencia hierofanta no valdrá de nada, reconoce que toda su sabiduría, su filosofía, todo lo acumulado en vida, pierde absolutamente todo su valor sin una conciencia que lo sustente. Claro, de nada sirve entender el universo si ya no formas parte de él. Y aquí es donde la imaginería visual del libro se vuelve crucial para transmitir ese peso abrumador del tiempo. Sí, las fotografías no son mero adorno. A la nada, vemos estatuas de luto devoradas por la erosión, vemos unas pesadas rejas oxidadas y una campana con una inscripción muy nítida que dice Hermann 1898.
Si conectamos esto con el panorama general de la obra, esos elementos visuales son anclas a la temporalidad. Esa campana ya muestra los estragos del tiempo, pero a escala cósmica, desde la perspectiva de esos eones, 1898 fue hace un microsegundo. Es que no somos nada. Y para ilustrar cómo el tiempo borra la importancia de las cosas, usa la metáfora de un roble majestuoso con más de 300 líneas de vida, un árbol centenario que dio sombra a infinidad de personas. Personas que, en un momento de nihilismo muy crudo, el autor llama vidas viles que buscaban consuelos inventados. Y el golpe de gracia de esa metáfora es que cuando él llegue a esa inexistencia, incluso ese roble majestuoso dejará de importar. Claro, porque la realidad es una interacción entre el mundo y el observador. Cuando desaparece la mente que percibe el roble, a efectos de esa conciencia extinta, el roble desaparece también. El silencio absoluto lo engulle todo. Fíjate, esto me hace pensar en el logotipo del editorial que mencionamos antes, Perseo levantando la cabeza de Medusa. Es un detalle muy bueno, sí. Porque en el mito griego, mirar directamente a Medusa te convertía en piedra, ¿verdad? Perseo tuvo que usar su escudo de bronce pulido como espejo para ver solo su reflejo y no petrificarse. Exactamente. Pues nuestras religiones, nuestras filosofías, nuestros legados son ese escudo. Son el espejo que usamos para mirar a la muerte sin quedar petrificados por el terror de esos eones infinitos. Pero este poema decide tirar el escudo al suelo. Intenta mirar a la medusa directamente a los ojos, asumiendo que la muerte, como dice el propio texto, no es falacia. A pecho descubierto. Es una observación muy aguda. Tirar el escudo es un acto de valentía extrema, pero el riesgo evidente es caer en un nihilismo paralizante. Claro, la apatía total. La lógica dicta que, si miras al abismo y aceptas que nada importará dentro de 1.000.000 de años, el resultado debería ser la apatía. Convertirte metafóricamente en una de esas estatuas de piedra del cementerio de las fotos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante el análisis, porque ocurre un giro espectacular en la obra. Enfrentarse a esta eternidad gélida y vacía, sin dioses ni espejos, no hunde a la voz poética en la depresión. Todo lo contrario. Le genera un hambre visceral, casi animal y desesperada, por el mundo físico y cotidiano. Es una respuesta psicológica fascinante. La aniquilación inminente actúa como un catalizador. En las estrofas 6, 7 y 8, la obra pasa de esa reflexión tan densa a una explosión hipersensorial. Empieza la estrofa 6 con una exigencia casi violenta, ¿no? Grito yo, harto, asqueado, hastiado. Vida es lo que quiero, no promesas vanas. Renuncia al paraíso eterno a cambio de la certeza del presente imperfecto, y entonces despliega un catálogo de todo lo que va a perder. Y fíjate que no son grandes logros históricos. No lamenta perder dinero ni poder, lamenta cosas minúsculas pero inmensas. Exacto. Lamenta no poder distinguir lo dulce de lo salado, o no poder procesar nunca más los olores. Menciona el no volver a ver el azul de fondo sobre una colina verde manchada de nubes, o los tonos cobrizos de unas raíces leñosas. Da la sensación de que, al eliminar la red de seguridad del más allá, el poema funciona como subir el contraste de una pantalla al 100%. Es un símil muy acertado. Es que ese azul del cielo o el turquesa del mar de repente se ven muchísimo más intensos y brillantes. Porque el fondo sobre el que se pintan ya no es una eternidad nebulosa, sino el lienzo negro, opaco y absoluto de la muerte definitiva. El negro puro hace que los colores estallen en la retina. La verdadera tragedia que plantea el texto para una mente reflexiva no es el miedo a un castigo divino. No hay un infierno ardiendo esperando. No hay nada. La tragedia insoportable es perder la fricción temporal que existe entre nuestros sentidos y la materia física. Se pregunta angustiado si se llevará consigo el asombro de mirar el cielo estrellado. Es una belleza abrumadora porque es efímera. Pregunta si sentirá un beso de amor sobre el rostro, o los primeros rayos de sol sobre el cuerpo tras el fresco rocío nocturno. Y se detiene en algo tan específico y visual como los juegos de luz del follaje de un árbol sobre el ígneo telón rocoso de un bloque de granito. Te invito a quien nos escucha a imaginar esa escena un momento. El contraste de la luz bailando sobre la piedra inamovible. Es como si el autor intentara memorizar el mundo milímetro a milímetro antes de que se apaguen las luces por completo. Es una urgencia vital. Y tras enumerar toda esta belleza sensorial, formula la conclusión definitiva. Responde a su propia pregunta sobre si se llevará algo de esta luz y estos colores al vacío. Y lo hace con una negación en cascada, totalmente despojada de adornos poéticos. Dice, quita. No,
¿Qué va? Eso es vida, luz, existencia. Y el remate es uno de los versos más lapidarios y contundentes de todo el texto. Después no habrá verbo, ni memoria ni ausencia. Pensemos detenidamente en la gravedad de ese último verso, ni ausencia. Para que la ausencia exista, tiene que haber un observador que note la falta de algo. Tiene que haber alguien echando de menos. Exacto. Al morir, no hay sufrimiento por lo que se ha perdido, porque la entidad capaz de sufrir ha sido erradicada. Todo se apaga sin dejar siquiera el hueco de la pérdida. Es demoledor, pero a la vez extrañamente liberador. Toda la obra argumenta con una ferocidad inusual que el sentido de nuestra existencia no puede recaer en el consuelo de lo que vendrá después. El sentido reside pura y exclusivamente en nuestra capacidad efímera de saborear la sal en un plato de comida hoy, En notar el calor del sol en los brazos hoy. u observar la luz sobre el granito hoy. La finitud, el saber que todo se acaba de forma permanente, es el único motor real que le da valor a lo que tenemos. El conocimiento que extraemos de esta disección es que la sombra de la inexistencia no tiene por qué ser el enemigo de la vida. Puede ser su principal iluminador. Totalmente. Al entender que tras el telón no hay más que nulidad, la urgencia por experimentar el mundo se vuelve imperativa. Es esa fricción contra nuestro propio final lo que genera la chispa del significado. Madre mía, qué viaje. Ha sido un recorrido intenso y vertiginoso. Hemos transitado desde una definición clínica y gélida de la aniquilación ontológica Pasando por la demolición sin piedad de los consuelos religiosos. y asomándonos sin escudo al vértigo insondable de los eones de tiempo, para desembocar finalmente en esta celebración vibrante, desesperada y profundamente táctil de la vida física. Quien sienta curiosidad por enfrentarse a estos conceptos en su forma original debe saber que el poema Mi muerte, publicado en 2023 por Enrico María Rende, es un texto que demanda ser leído varias veces. Es denso pero muy gratificante. Cada lectura revela nuevas capas sobre nuestra relación con el vacío. Totalmente recomendable. Para explorar más sobre la arquitectura filosófica de esta obra, la información está disponible en la página web del autor, www.enricomariarende.com, o también se puede indagar en sus reflexiones diarias a través de su perfil en la red social Twitter, @rendenrico. Material muy recomendado para seguir pensando. Sin duda. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar una última idea resonando en el aire, algo que podemos llevar directamente a nuestra rutina en cuanto termine este análisis. Adelante. Si de verdad asumiéramos, no intelectualmente, sino en nuestras entrañas, la premisa del poema de que tras nuestro final biológico no quedará ni verbo, ni memoria, ni ausencia, ¿cómo alteraría eso, de forma radical e inmediata, la atención con la que vamos a masticar y saborear nuestra próxima comida? O la pura intensidad con la que sentiremos la brisa en la cara al salir a la calle mañana por la mañana.